Hola, soy Carito Heraldes y este es su devocional Leche y Miel. Bienvenidos. Estamos nosotros el día de ayer compartimos el devocional que tiene que ver con las llaves que abren y cierran puertas. Tal vez tú y yo estamos pasando por diversas situaciones y necesitamos usar una o varias llaves que el mismo Señor Jesucristo ha dejado para nosotros en las Escrituras para poder vencer, para poder salir victorioso de una situación, de una enfermedad, de un conflicto familiar, para ver la gloria y darle la honra a Dios en alguna situación con un hijo, con una relación matrimonial. Y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, aprendamos a usar las llaves adecuada y apropiadamente. A través de la llave, lo que Dios quiere en nosotros es darnos la victoria. Es ayudarnos a que a través del uso apropiado de cada llave, el Señor allá en los cielos abra las puertas que tú y yo necesitamos, sean abiertas por Él, o que el Señor cierre algunas puertas que nosotros necesitamos que Dios cierre por nosotros. ¿Cuáles son esas llaves que nosotros podemos usar en las Escrituras para poder que esa llave tenga el poder y la autoridad para abrir y cerrar puertas? Vamos a ver por medio de la Escritura cuáles son estas llaves. Una de las llaves que el Señor nos ha dejado es la fe. Tu fe y mi fe son vitales, son necesarias para poder abrir puertas y para poder cerrar puertas. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo a una mujer, le dijo a Marta, y hoy el Señor a través de esta palabra nos está hablando y cada uno de nosotros podemos decir que el Señor nos habla de manera personal. Cuando el Señor le dijo a Carolina, le dice a Ana, le dice a Valentina, le dice a Mari, le dice a Rebeca, le dice a la persona que hoy está escuchando nuestro devocional, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy le podemos decir al Señor que nosotros creemos en Él, que creemos en su palabra. ¿Por qué estaba pasando Marta en ese momento? Marta estaba pasando en ese momento el dolor porque su hermano Lázaro había muerto. Y el Señor Jesucristo le dijo, Él no está muerto, Él duerme. Pero Marta le respondió, Señor, yo sé que Él va a resucitar contigo, pero no le creyó que Él estaba dormido. El Señor nos está invitando a nosotros a que creamos que aunque haya cosas que a nosotros nos parecen imposibles, que en nuestras fuerzas no podemos lograr, que para nosotros es imposible hacer milagros, para Dios no es imposible, para Dios es posible. Y es lo que Dios hoy quiere darte ánimo y te dice el Señor, usa la llave de la fe y cree en mí. Cree en mi poder de resurrección, cree en mi poder para hacer cosas que son imposibles para ti. Yo tengo ese poder y esa autoridad para hacer las cosas. Vamos a decirle al Señor hoy que el Señor, vamos a reconocer delante de Dios si nuestra fe ha menguado, si hemos quitado la mirada de Dios y hemos colocado la mirada en las circunstancias, en ese imposible, en ese problema, y por estar mirando nosotros detenidamente el problema, se nos ha olvidado que Él tiene el poder, Él tiene la llave para obrar a favor de nosotros. Si nuestra fe ha menguado, si nuestra fe se ha debilitado, hoy le vamos a pedir al Señor que el Señor active nuestra fe, que el Señor nos permita a nosotros ver por nuestros ojos espirituales y no por nuestros ojos físicos, para que podamos nosotros creer aún a pesar de las circunstancias de que Dios tiene el poder y tiene la autoridad para el Señor reprender toda obra de las tinieblas en nuestras vidas, para resucitar, para sanar, para liberar, para ayudarnos en cada situación que tú y yo podemos estar pasando. Empecemos a llamar las cosas que hoy no vemos como si ya fuesen. Debemos de empezar hoy
a declarar por medio de la palabra con fe aquellas cosas que tú y yo anhelamos a que Dios haga en nuestras vidas. Otra llave es la llave de la oración. Cuando tú y yo oramos aquí en la tierra, grandes cosas, grandes misterios, grandes milagros están operando en el reino de los cielos a favor tuyo y a favor mío. Acuérdate de la palabra de la Escritura en Daniel. Cuando Daniel oró, dice que inmediatamente Daniel oró, su oración fue escuchada, pero tardó 21 días en llegar la respuesta. Muchas veces nuestra respuesta llega para nosotros tardíamente, pero Dios la escuchó y Dios la respondió. Y asimismo, a través de la oración, cada vez que tú y yo estamos orando, Dios está haciendo grandes cosas por nosotros. Hay una oración que mueve el corazón de Dios, y es cuando tú y yo gemimos, es cuando tú y yo nos postramos, es cuando tú y yo derramamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón delante del Señor por medio de la oración. Lucas 18, en el verso 7 y 8, la parte A, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Cuando tú y yo clamamos a Dios, dice, Dios va a hacer justicia, Dios va a obrar, Dios va a responder, Dios va a actuar. Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí. Otra manera también es la adoración. Esta llave de la adoración es una llave que hace grandes cosas, y Dios va a obrar de una manera sorprendente y milagrosa en nuestras vidas. Esta llave, cuando se usa en la tierra, cosas tremendas están ocurriendo en los niveles espirituales. Hechos capítulo 16 del verso 25 y 26 nos recuerda de que Pablo y Silas estaban encarcelados, y a medianoche ellos comenzaron a orar y a adorar. Ellos comenzaron a cantar himnos a Dios, y cuando ellos estaban adorando, cuando ellos estaban cantando himnos a Dios, aconteció en ese momento que la tierra comenzó a temblar, hubo un terremoto. ¿Y qué pasó? Las puertas que estaban cerradas se abrieron, las cadenas se rompieron. Es lo que pasa cuando tú y yo empezamos a adorar en espíritu y en verdad a Dios. No dejes de adorar a Dios cuando estás en dolor, cuando estás en aflicción, cuando tienes el corazón contraído, cuando tienes el corazón pasando por tribulación. No dejes de adorar a Dios, porque la adoración y la oración van a empezar a romper las cadenas y a abrirse esas puertas que han estado cerradas, y tus hijos van a empezar a ser libres, tu matrimonio, tu vida. Dios va a obrar. No permitas que el diablo te engañe y te coloque en tu mente que aunque has adorado, no has visto la respuesta. Créele a Dios, créele a su palabra, porque te vuelve y te dice el Señor: si creyeres, verás la gloria de Dios en tu vida. La llave del esfuerzo y la valentía. El Señor le dijo a Josué: Josué, vas a enfrentar a un pueblo difícil, vas a enfrentar batallas, te vas a enfrentar con enemigos, te vas a enfrentar con guerras, y lo mismo nos dice el Señor. Vamos a pasar por situaciones difíciles, valles de sombra de muerte, valles de lágrimas, vamos a pasar por enfermedades, vamos a enfrentar gigantes, vamos a enfrentar problemas difíciles, pero Dios te está diciendo hoy: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, no temas, porque yo estoy contigo. Y así como Dios actuó en la vida de José, así mismo Dios va a hacer en tu vida. Usa la llave del esfuerzo y la valentía. Otra de las llaves es el silencio. Cuando Josué se iba a enfrentar a Jericó, habían unos muros que era imposible de derribar de una manera humana. Pero la instrucción que Dios le da a Josué es: Josué, vas a recorrer estos muros por 7 días en silencio. Mientras los van a recorrer, no van a decir palabras, no van a quejarse, no van a decir absolutamente nada. Cuando estés en el campo de batalla, cuando estés en pruebas, cuando estés en dificultades, usa la llave del silencio. No te quejes, no murmures, no tengas contiendas, no tengas peleas, no tengas discusiones. Usa las armas del silencio, porque en medio del silencio
en medio de la obediencia, en medio de guardar tu vida, de guardar tu corazón, de guardar tu boca, en ese silencio Dios va a obrar. Dios va a operar grandes milagros. Solamente vas a gritar cuando Dios te da la victoria, cuando los muros se han derribado, cuando esos muros cayeron. Ese día vas a gritar la gloria de Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas. Otros dos, ya para cerrar, otras tres te las voy a mencionar ya ligeramente, que es la llave de la perseverancia. Cuando Jacob tuvo un encuentro con el ángel, él agarró al ángel y él se agarró y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. No sueltes a Dios hasta que Dios te bendiga, hasta que Dios te responda. Las llaves de la obediencia. Cuando obedeces a Dios, Dios se agrada. No hay algo que mueva más a Dios que tu obediencia y tu sometimiento delante de Él, la humildad delante de Él para acatar sus instrucciones y para acatar su palabra. La última llave que quiero mencionarte son las llaves del ayuno. En Mateo 17:21 nos enseña la palabra del Señor que a veces hay géneros, a veces hay situaciones que solamente con oración y ayuno se rompen, con oración y ayuno es liberado, hay libertad, hay restauración. Solamente con la oración y el ayuno Dios hará grandes cosas en tu vida y en mi vida. ¿Cuál de estas llaves tú necesitas usar? Tómala en tus manos, úsala a favor de tu vida, a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos. No te des por vencido, porque aquel que derrotó a Satanás, aquel que derrotó a tu enemigo, aquel que derrotó lo imposible, aquel que derrotó la muerte, está sentado a la diestra del Padre, y Él tiene la llave, tiene la autoridad, tiene el poder para abrir y para cerrar las puertas. Pero tú y yo aquí en la tierra necesitamos activar esas llaves que abren, esas llaves que cierran. Postrémonos delante del Señor, busquemos su favor, su gracia, y acuérdate, quiero terminar nuevamente con la primera llave, tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Créele a Dios, créele y serás bendecido y serás prosperado. Usa la llave que necesitas, porque esta llave te va a abrir lo que necesitas que sea abierto, y te va a cerrar aquello que necesitas que Dios, a través de su nombre, de su sangre preciosa y a través de su palabra y de las herramientas que Dios nos ha dado para hoy, te va a dar la victoria. Dios te bendiga. No olvides en suscribirte, activa la campana de notificaciones, y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.